bienvenida al curso internacional de puericultura, al módulo 33 sobre adolescencia, el cual realmente me es un gran gusto poderlo compartir con ustedes. Vamos a hablar un poco sobre la puericultura en adolescentes y aquí nos interesan algunas cosas que podemos tomar en cuenta desde el inicio, tratando de integrarnos dentro de un proceso de acompañamiento que lleve a una adecuada educación y promoviendo un autocuidado en los adolescentes. Esto nos llevaría lógicamente a favorecer este autocuidado y también de una u otra manera a generar una tendencia de responsabilidad de su salud. Las formas de atención siempre deben considerarse en forma individual cuando sea necesario y en forma grupal, porque a veces en adolescentes es mucho más fácil trabajar en forma de grupos. La intención final va a ser favorecer un crecimiento y desarrollo que nos lleve a un individuo sano capaz de integrarse adecuadamente a la sociedad. De acuerdo a la OMS, podemos dividir las etapas de adolescencia en temprana entre los 10 y 13 años, en media entre los 14 y 16 años y en tardía entre los 17 a los 19 años. Los cambios físicos en la adolescencia temprana entre los 10 y los 13 años vamos a encontrar en las mujeres que se inicia el pico de crecimiento inicial. La velocidad de crecimiento se va incrementada. El botón mamario va a aparecer, hay cambios en la distribución de grasa corporal, el vello axilar y el vello púbico son finos y empiezan a aparecer, y la menarca aparece en promedio de los 12 años de edad, aun cuando en algunas niñas, dependiendo de la edad de la madre, puede adelantarse, lógicamente. En los varones, los cambios que vamos a encontrar es que puede variar su inicio alrededor de 2 años respecto a las mujeres. Puede ser una aceleración de crecimiento mucho más tardía y la aparición de vello axilar y vello púbico fino también aparece en este periodo. Inicia el crecimiento del testículo. En la adolescencia media, entre los 14 y 16 años, vamos a encontrar que en las mujeres hay un mayor crecimiento mamario y un aumento del vello púbico. Hay más frecuentemente la aparición de la primera regla y la regulación de la menstruación. También encontraremos acné, que es importante tratarlo para evitar problemas de autoestima, un aumento en el volumen tiroideo que es transitorio y también un pico máximo de crecimiento. En los varones se inicia el pico de crecimiento en este periodo, hay cambios en la voz, puede aparecer vello como bigote, vello en las piernas que va aumentando paulatinamente y se va haciendo más grueso conforme va creciendo. Hay fuertes cambios también a nivel de olor, cantidad de sudor y hay un crecimiento importante a nivel de testículo y pene. La distribución de la masa corporal también empieza a cambiar a un tipo más de varón. La adolescencia tardía entre los 17 y 19 años o más, vamos a encontrar que las mujeres tienen cambios a nivel mamario ya llegando a un volumen típico de la adulta. Hay labios mayores que se alargan recubriendo los menores, el vello púbico se vuelve grueso y rizado, el axilar se vuelve más abundante y hay presencia de ciclos anovulatorios. Aunque también hay ciclos ovulatorios, lo cual aumenta el riesgo o posibilidad de embarazo. En los varones se aumenta el tamaño y grosor del pene, el escroto aumenta en pigmentación, hay vello púbico grueso, el vello axilar y facial se va manifestando más y se da un pico máximo de crecimiento en este periodo. Algunas consideraciones importantes que tenemos que tomar en cuenta y que son útiles, básicas, nos dicen lo siguiente. Puede pasar que una niña antes de los 8 años presente cambios ya, pero si es menos de 8 años, debemos investigar. En el varón, algunos cambios tempranos pueden aparecer a los 9 años, pero también si aparecen antes de esta edad, debemos investigar. La pubarquia y telarquia prematuras, que son relativamente frecuentes, pueden progresar también a pubertad precoz y puede ser una llamada de atención temprana. Al igual, si encontramos cambios muy tardíos, por ejemplo, un varón que a los 15 años no tiene crecimiento testicular o una niña que a los 14 años no tiene un botón mamario, también deben ser pacientes que deben de investigarse. Asociado a este proceso encontramos también cambios psicológicos según los diferentes estadios de edad. Hay 3 palabras fundamentales en adolescencia, que es omnisapiencia, omnipotencia e invulnerabilidad. Probablemente estas 3 palabras son con las que más crece el adolescente, como creyendo que todo lo sabe, creyendo que todo lo puede y que nada le va a pasar pese a los riesgos que va a enfrentar. La adolescencia temprana de 10 a los 13 años. En este periodo hay una tendencia entre lo que es crear
un estado de independencia a dependencia, generándose un espacio donde pueda interactuar independiente de su familia, buscando la separación paulatina, un espacio seguro para sí mismo y siempre manteniendo conexiones de afecto y dependencias económicas con la familia. El humor es oscilante y en algunas ocasiones se dan algunos enfrentamientos en la familia. Las actividades familiares pierden interés, ya no quiere participar de lo que normalmente participaba y va buscando sus propios espacios. La imagen corporal tiende a ser muy importante de cómo me veo y cómo me ven, tiendo a mejorar mi condición corporal. Hay un rol importante de satélite familiar en los cuales entro y salgo al núcleo familiar según me convenga. En este momento hay una tendencia muy importante hacia los grupos y pares, donde juegan un rol cada vez más desempeñante y de una u otra manera mucho más fuertes dentro del proceso de maduración psicológica. Hay un egocentrismo importante, lo importante soy yo y lo que pasa conmigo. Hay planteamientos irreales sobre las posibilidades a futuro. Piensan o sueñan que pueden ser excelentes físicos y quizá van muy mal en matemáticas, que pueden ser excelentes abogados y probablemente van muy mal en toda la parte de español y redacción. Y de una u otra manera, básicamente sueñan sin tener en cuenta cuáles son sus habilidades reales. Paulatinamente las van explorando para poder ir diferenciando a que pueden ser más hábiles o no. Combaten la autoridad con mucha más fuerza y de una u otra manera hay una carencia importante de impulsos que los lleva a diferentes situaciones de riesgo. En la adolescencia media, entre los 14 y 16 años, van creciendo los conflictos paulatinamente. Hay un mayor interés por los grupos que por la familia. El grupo se vuelve mucho más importante, las barras de diferente tipo, los grupos de diferente organización. Hay una mayor preocupación por su imagen corporal y paulatinamente se van aceptando de acuerdo a cómo se ven y luchan menos por combatir su condición personal. Hay alianzas, hay amigos de confianza que paulatinamente son mucho más importantes incluso que la familia, donde se encuentran y se conviven con pactos de eternas amistades, con pactos de honor y cosas similares. A partir de esta edad, la capacidad de abstracción se vuelve mucho más válida y mucho más certera y paulatinamente va generando una apertura entre los suyos y hacia otros, de acuerdo al análisis personal que va haciendo en relación a la interferencia, interrelación y manejo con grupos y familia. Las aspiraciones se ven mucho menos idealistas porque empiezo a darme cuenta de cuáles son mis limitaciones y cuáles son mis habilidades, cuáles me permiten de una u otra manera forjarme un futuro mucho más claro en relación a lo que yo puedo hacer. Sin embargo, hay sentimientos que en este periodo se exacerban mucho. Por ejemplo, la omnipotencia e inmortalidad. Creen que no les va a pasar nada, que todo lo pueden hacer y aumentan mucho toda la parte que tiene que ver con conductas de riesgo, teniendo posibilidades de accidentes, de embarazos, de inicio de drogadicción, porque de una u otra manera no están midiendo las consecuencias de su comportamiento. Es un periodo en el cual también se inician las primeras experiencias y exploraciones sexuales. Y aquí es muy importante el hecho de estar en una vulnerabilidad muy alta y el riesgo que los padres ignoren esto nos llevaría a un riesgo de caer más en conductas peligrosas para el paciente. Uno debería en este periodo enfatizar mucho en la familia lo importante que es el acompañamiento, aun cuando a veces el humor de los adolescentes no nos parezca lo suficientemente agradable para poderlo compartir, pero deben de sentirse de una u otra manera siempre acompañados. Hay una mucho mayor capacidad intelectual y creatividad que nos va definiendo sobre cuál es la conducta que paulatinamente queremos seguir. Cuando se llega a la adolescencia tardía entre los 18 y 21 años, reduce la intranquilidad e incrementa ajustes. Paulatinamente se va dando cuenta de cuál es su realidad y de una u otra manera cuál puede ser su pronóstico futuro. Aprecian mucho más la importancia de sus padres y van generando una relación con los padres más de tipo adulto. Puede ser que en estos momentos reconozcan que algunas recomendaciones familiares fueron o son muy importantes para el desarrollo de su vida como tal. Es un periodo en el cual también se logra retomar y darse cuenta que se puede pedir y solicitar ayuda a la familia. Y la imagen personal
tiende a ser mucho más aceptada. Si soy como soy y esa es mi condición, debo aprender a vivir con ella y lidiar con lo que yo corresponde. Es de una u otra forma la apertura hacia la aceptación personal. Los grupos se vuelven mucho menos importantes y empieza a mejorar el entendimiento hacia los demás. Se establece una conciencia mucho más realista y mucho más racional que me va a llevar de una u otra manera a definir la conducta que voy a seguir. Se ponen límites claros y precisos, se establecen metas realistas y proyectos de vida mucho más claros. Me doy cuenta que si mis habilidades son o requieren afinarse, puedo afinar para poder definir cuál va a ser mi proyecto de vida. Pero si mis habilidades no me permiten dentro de mis sueños iniciales, puedo corregirlo a tiempo. Se encuentra paulatinamente una condición también de amistades y relaciones mucho más estables, mucho más profundamente establecidas, e inclusive algunos en relación de pareja. Paulatinamente se ven rumbando hacia la independencia económica, y por esto es que en algunos casos se habla de que 18 o más, o hasta 19 o más, porque para alguna gente la finalización de la adolescencia también genera o consiste en la independencia económica. Hay un refinamiento paulatino mucho más importante del aspecto moral, religioso y de sus valores sexuales. Se dan cuenta que están en un mundo donde se es participativo en él y no se es de una u otra manera egocéntrico. ¿Qué deberíamos de promover en estos adolescentes? Aprender a ser responsables de su salud, porque en muchas circunstancias van a estar expuestos solos a muchas situaciones de riesgo. Importantísimo la prevención del embarazo, el acceso a la anticoncepción, la detección temprana de embarazo y conductas de riesgo, el autoexamen de mamas en las niñas y adolescentes y el de testículos en niños y adolescentes. Y en esto hago mucho énfasis porque muchas veces insistimos en nuestras pacientes femeninas cómo examinarse las mamas, pero no enseñamos a los chicos cómo examinar los testículos y nos pueden traer información importante. También es muy importante tomar conductas de prevención de suicidio que veremos un poco más adelante. Una parte muy importante tiene que ver con adicciones y el concepto de adicciones ha ido cambiando paulatinamente. Si nos damos cuenta que las imágenes sobre maduración del cerebro van siendo paulatinamente cambiantes, la madurez de la corteza cerebral se va adquiriendo con el tiempo. Y esto nos lleva a un concepto de rompecabezas, donde a menor madurez hay espacios más grandes sin llenar que podrían someterse a un riesgo de adicción. Debemos cambiar el concepto fundamental en relación a la adicción y verlo como un estado de inmadurez cerebral en el control de impulsos. Y lógicamente, si tomamos en cuenta a menor edad y mayor tiempo de exposición, va a haber un mayor riesgo de adicción. El sistema neurológico y de control de impulsos va a estar inmaduro, lo cual nos lleva a un riesgo muy alto, entre más temprana sea la edad, de entrar en adicción. Seguirá siendo un error muy importante, que a veces sucede en muchas sociedades y en muchas conductas, manejarlo básicamente como una cuestión represiva, y más que todo hay que tratar de entender de dónde está el origen. Entonces, deberíamos de cambiar sobre todo el aspecto de enfoque y darnos cuenta que estamos ante una condición de un desarrollo neuronal alterado. Es un desorden del desarrollo neuronal, donde la inmadurez cerebral y el control de impulsos juega el papel más importante. Ahora bien, es completamente en sus orígenes independiente de los aspectos socioculturales donde se desarrollan las personas. Eso hace que dependiendo del momento en que se expongan y del proceso de maduración biológica sea más o menos vulnerable al riesgo de adicción. Lógicamente, en el proceso de acompañamiento de los adolescentes hay una fuerte y tendente y muy, diría yo, insistente actividad de amigos, de grupos, de compañeros que los llevan a la experimentación y al uso de drogas de una u otra forma. Y a veces esto genera un riesgo mucho más elevado por presión social. ¿Cuáles serían las puertas iniciales para una adicción? Las drogas socialmente más aceptadas y a veces vistas de manera despectiva como no drogas es el tabaco y el alcohol.
y lamentablemente son en la mayoría de las sociedades las más frecuentes en los adolescentes. La presión de grupos sigue siendo el grupo un ente muy fuerte dependiendo del periodo de adolescencia en el cual se puede llevar fácilmente a la adicción. Y luego, lo que socialmente se considera aceptable. Lamentablemente, para muchas sociedades hay algunas conductas de riesgo que se consideran normales. ¿Qué deberíamos de prevenir? Identificar el riesgo y la exposición que tiene el paciente. Dar un abordaje integral de persona, familia y entorno. Buscar actividades básicamente alternas, grupos escolarizados que nos faciliten la educación y favorecer la interrelación social de una u otra manera. ¿Cómo vamos a promover entonces esa educación para la vida y la incorporación de actividades proactivas? La prevención básicamente debe manejarse con estrategias que vayan a todo nivel, a nivel familiar, a nivel de las áreas de estudio y en algunos casos de trabajo, y que de una u otra manera lleven a una sociedad integrada donde el proceso de adicción sea más entendido, más tratado y menos represivo. La familia y el Estado juegan un papel muy importante porque son los núcleos donde me manejo y que de una u otra manera, educando a la familia y abriendo posibilidades estatales de atención y prevención, tendría mucho más posibilidad de generar educación en los lugares que corresponda, sobre todo a nivel escolares y a nivel de colegio, promover la recreación, que es una forma también de combatir básicamente la adicción. Hay muchos lugares, muchas zonas empobrecidas que lamentablemente carecen de zonas de recreación y que nos dan lamentablemente la pérdida de muchos de estos muchachos en las posibilidades que pudieron haber tenido. Y lo otro que es fundamental es tratar de retardar la exposición del adolescente a la drogadicción. Otros aspectos importantes para la prevención de adicción es desde muy temprana edad educar a los niños y a los adolescentes sobre las drogas, su riesgo al exponerse y el peligro de volverse adictas a ellas. Será muy importante también considerar a nivel familiar, a veces lamentablemente el tabaco y el alcohol se ven como no drogas, y cuando la familia tiene mucha permisibilidad para algunos consumos de drogas, el adolescente lo va a crecer teniendo esa misma conducta. Debe crecer también aprendiendo la importancia del no gracias, la magia del no gracias, poder enfrentarse a los grupos de presión, a los pares y poder decir no a la oferta que están teniendo en ese momento. El manejo en las fiestas es una cosa que es muy básica y que uno tiene que tomar en cuenta. Por ejemplo, que sea un lugar seguro donde el cual yo pueda venirme, que yo pueda llevar mis cosas, servir mis cosas cerradas, no permitir que me sirvan las cosas, ante el riesgo de que muchas de estas fiestas son de iniciación para el consumo de drogas, contaminando bebidas o alimentos en la misma fiesta. Y lo otro que debe ser una herramienta muy importante es en los grupos de pares aprenderse a cuidar. Los amigos se protegen entre ellos y de una u otra forma tener conocimiento de quién es el par, el amigo, la persona más allegada a los adolescentes nos permitirá saber qué capacidad tienen de protegerse entre amigos. Hay adicciones menos evidentes, pero de una u otra manera hay que considerarlas también porque son parte de los cambios que hemos tenido. Por ejemplo, el Internet, el celular, las redes sociales, los videojuegos e incluso la comida. Y no es que sean dañinos en un 100%, sino que la racionalidad del uso que se les dé es lo que va a marcar la diferencia. Y la angustia que genera la carencia o no pertenencia a una de estas condiciones también nos va a marcar la diferencia en la cual el paciente se va a manejar. Un tema muy importante en adolescentes tiene que ver con el suicidio. Debemos de tomar en cuenta que la ansiedad y la depresión son interrelacionadas entre sí, altas posibilidades de generar conductas o problemas de suicidio. Hay que identificar tempranamente cuándo hay estados depresivos y factores de riesgo que nos podrían llevar a esta condición.
Y el gran problema, generalmente, es que entre profesionales en ciencias médicas y la familia subestimamos este riesgo y no nos damos cuenta que paulatinamente ha ido creciendo. Hay estadísticas en diferentes países que no voy a mencionar, pero que nos hablan de cómo el incremento en la población joven en relación a suicidio y depresión han ido aumentando en los últimos años y no se ve una tendencia a la baja. Es importante identificar algunos procesos que nos pueden hacer tempranamente ver el riesgo del paciente a esta condición. Cuando hay cambios disfóricos, cuando hay cambios de conducta usual, cuando hay una imagen personal negativa, cuando la autoestima está muy baja, cuando hay una tendencia a la tristeza, cuando hay tendencia a encerronas frecuentes y prolongadas. Encontramos también pacientes con trastornos de sueño, con cambios de humor que pueden pasar desde una depresión importante hasta cambios eufóricos absolutos, quejas somáticas, todo les duele, todo les molesta, todo tiene una justificación. La fobia escolar como tal puede ser un indicativo de que estén siendo agredidos a nivel escolar y esto genere un estado de depresión. La desatención escolar y personal, de pronto tenían conductas extraordinarias como buenos estudiantes que paulatinamente van cayendo o su cuidado personal también se va viendo lacerado. De pronto ya no les interesa tanto verse bien, no tienen preocupación por su imagen personal y esto puede ayudarnos a pensar que hay cambios más profundos que están dando en el paciente. Muchos de ellos son víctimas de agresión y muchas veces la tendencia a desligarse de la familia, de los amigos, de los pares, a aislarse, es una llamada de atención muy importante, la cual no debemos dejar de lado. Algunos detonantes también podemos encontrar como de forma muy importante la violencia doméstica, una autoimagen lesionada, la carencia de afecto para otros y para sí mismo, el sentirse incomprendido, el bullying y el acoso a nivel escolar y a nivel de colegio, no sentirse escuchados o queridos por las personas más allegadas a ellos, el inicio y consumo de drogas en forma temprana y el mal manejo y mala orientación de enfermedades graves o crónicas. Algunas cosas que nos tienen que llamar la atención y deberemos de entender siempre es la conducta de herencias a sus allegados. ¿Qué significa esto? Que de pronto alguno de los chicos empieza a repartir las cosas que le son agradables a alguien como una forma de despedida. Si a vos te gustan mis lapiceros, te los regalo. Si te gusta mi patineta, te la regalo, etcétera, etcétera. Eso es un indicativo preocupante. Igual, si pensamos en el cuarto de un adolescente, que en el gran porcentaje va a estar desordenado, descuidado, de pronto un chico de estos empieza a ordenar todo, a ponerlo sumamente bonito, el sitio también de trabajo, toda esa indicación tan abrupta de cambio es un mal signo y hay que tener mucho cuidado. A veces los pacientes nos dan llamadas de auxilio que creemos que son amenazas tontas y eso hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, frases como no haré falta a nadie, mejor estar muerto, mejor no estuviera aquí. Eso es una llamada de auxilio que está diciendo algo me pasa, me siento mal, póngame atención y a veces la familia o inclusive los mismos médicos no atendemos esas llamadas. Y hago la aclaración muy importante, es peor cuando son varones, porque la mayoría de suicidios son varones y los varones son más asertivos en el intento de suicidio. Cualquier conducta de riesgo que no sea acorde, cualquier acceso a armas de fuego debe quedar limitada ante el riesgo de poder ser utilizadas para acabar con su vida. Y ahora que estamos con el COVID-19 y la parte depresiva se incrementa porque tenemos mucho más confinamiento, porque hay un incremento en la ansiedad de lo que está pasando, de lo que va a pasar. Hay una sensación de vulnerabilidad mucho más aumentada por lo que me pueda suceder o le pueda suceder a mis allegados. Hay una relación mucho más conflictiva entre la parte social porque hay menos interrelación social y no sabemos qué va a pasar a futuro. La sensación de no haber vivido todo, de que me falta vivir o que ya viví lo suficiente, son cosas que se van discutiendo entre ellos. Y una pérdida por metas, intereses o núcleos afectivos
es un signo de mucha importancia y mucha atención. Unas recomendaciones que uno debe tomar en cuenta es siempre considerar la posibilidad que se está ante un riesgo de suicidio, buscar un apoyo especializado cuando corresponda hacia otros colegas, estimular en los adolescentes un proyecto de vida que les motive a seguir adelante. Los grupos son factores protectores, sean grupos religiosos, exploradores, deportes, todo tipo de grupo es una forma de acuerparse para evitar riesgos. El ejercicio sigue siendo una forma importante también de estimulación y de prevención. La capacidad de generar ambientes y hogares seguros y comunicativos donde pueda lógicamente desarrollarse las habilidades y tomar en cuenta a través del comportamiento algunas llamadas de atención a algunos factores que nos puedan darnos o hacernos darnos cuenta que estamos ante un paciente de riesgo. Y lo otro que debe ser muy importante es que el adolescente paulatinamente debe irse haciendo responsable de su salud, debemos educarlo en esa condición y es un trabajo que nos corresponde a todos los médicos. Hay una llamada de atención muy importante en relación a depresión, suicidio y ansiedad y son las fechas específicas, fechas típicas como cumpleaños, como aniversarios, festivas desde todo punto de vista social, la Semana Santa, que es un tiempo prolongado donde toda la actividad promedio cambia, los festejos de fin de año, son de mucho cuidado porque generalmente aumentan los riesgos de violencia, los riesgos de intentos de suicidio y de suicidio en estas fechas. También el error más grande de todos probablemente es no pensar en el diagnóstico y en la posibilidad que estamos ante un paciente con conducta y riesgo suicida. ¿Por qué hay que fomentar el autocuidado? Porque de una u otra manera, cuando logramos que se transformen en hábitos, nos van a ayudar a una calidad de vida de salud mucho mejor y a una capacidad de bienestar mucho más marcada y evidente dentro de los jóvenes. No quiero terminar sin hacerles una pequeña reflexión sobre la importancia que tenemos de intervención en la adolescencia. Todos probablemente si nos ponemos a hacer un autoexamen, sobrevivimos a la adolescencia y pasamos más o menos situaciones difíciles. Pero lo más importante probablemente dentro de este proceso es el acompañamiento y la identificación temprana de conductas de riesgo. Gracias.